Pues les damos la bienvenida aquí a la Iglesia Puerta del Cielo, en este discipulado tan interesante, en el que estamos conociendo a nuestro Señor Jesús en ese aspecto como maestro, y pues que hemos estado hablando acerca de cómo enseñaba acerca del reino de los cielos, acerca de la ley, también vamos a hablar un poquito de eso, y pues estamos en eso, en viendo cómo el Señor nos decía, o les decía, pues, y nos sigue diciendo a nosotros y fuéramos todavía más allá, o que excediéramos lo que hacían, o lo que hacían los escribas y los fariseos, porque él iba todavía más allá de las apariencias de lo externo, iba a las intenciones del corazón. Entonces es ahí, ¿verdad?, donde él marca la diferencia, y va mucho más allá de lo que estaba establecido, ¿no? Y que pues se veía bien, eh, a este, pues a los ojos Al ojo nada más. al ojo, Ujú. pero Dios ve más Más profundamente. profundamente. Así Y es. el Señor Jesús también, pues estuvo enseñando acerca de esto, de una realidad que en ese tiempo ni siquiera se consideraba, ¿no? El reino de los cielos, pues si nos ponemos a buscar en el Antiguo Testamento, yo creo que no hay ninguna referencia al reino de los cielos. No sé, habría que buscar, Habría que pero yo ver. creo que no había ninguna referencia a esto que el Señor Jesús está hablando y que pues a los estudiosos de ese tiempo les sonaba totalmente extraño y ajeno. Y a la gente común no, ellos lo aceptaban de buena manera. Yo creo que lo tomaban de una buena forma, decir que, oye, pues qué buena idea esto de que haya un reino de los cielos, ¿no? Y que se esté acercando a nosotros, pues mejor todavía. Bueno, entonces el Señor vino predicando la proximidad de este reino. Él hablaba de que ya estaba aquí, ¿no? De que ya se había acercado y ya se encontraba entre la gente que estaba conviviendo con él en ese momento. Dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aquí es muy interesante esto que está aquí diciendo el Señor Jesús, de que como el reino de los cielos se ha acercado, entonces es el momento de arrepentirse primero y de creer en el Evangelio, en las buenas nuevas, en lo que Él estaba en ese momento llevando toda su enseñanza, y todavía la obra pues no la tenía, ¿verdad? Todavía no había sido entregado, pero pues todo lo que estaba en ese momento enseñando, mostrando con su propia vida, pues eso era lo que se tenía que hacer, dado que el reino de los cielos se estaba acercando. Y bueno, si en aquel tiempo se estaba acercando, ahorita ya lo tenemos establecido y con más énfasis, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos y creer en este evangelio, porque lo que se tenía hasta ese momento, pues era solamente la ley, y la ley, pues cierra la entrada. La ley nunca nos va a servir como una norma de vida. Eso, la ley lo único que hace es poner un límite. Puedes hasta aquí, es de aquí para allá, no lo debes hacer. Eso es lo que hace la ley, pero realmente si vamos a vivir por la ley, no, pues tenemos una vida muy triste y muy miserable. Dice el Señor en Mateo 23:13, mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. O ahí diría, los que están tratando de entrar, ¿verdad? Les cierra la puerta precisamente porque la ley, pues esa es su función, poner un límite, no permitir el paso. Y funcionó como un tipo de lo que iba a venir después, pero a partir de nuestro Señor Jesús, pues ya esto no tiene sentido de existir. Porque ahora todos los que creemos, todos los que hemos hecho nuestra profesión de fe, ahora somos parte de este reino de Dios, ¿no? El reino de Dios está literalmente en nosotros, en cada uno de nosotros. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y eso está hablando de nosotros, ¿va? De cada uno de los creyentes. Hemos sido trasladados
al reino de su amado Hijo. No vamos a ser trasladados, sino que ya somos trasladados a este reino, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que implica el reino, todo lo que el Señor estuvo enseñando acerca del reino, y para esto un resumen rápido sería el Sermón del Monte, ¿verdad? Todo eso va a aplicar en todos los creyentes, en cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Y todos nosotros entonces estamos dentro de este reino. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, pues primero hay que ver, hay que conocer qué es el reino de los cielos, y esto pues está ampliamente documentado en los evangelios, en las cartas, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento se habla de este reino como un código de ética que nosotros debemos cumplir, no como una imposición, sino como el fruto de un cambio de naturaleza. Ujú, así es. También hay estudiosos que consideran este reino de una manera escatológica, que, que lo consideran como el reino de los cielos, el reino de Dios que tendrá en el futuro, o sea, cuando regrese Cristo, ya Así es. como ese vencedor, ya no como el siervo sufriente, ¿no? Sino como ese rey vencedor, ¿no? Que Así va a es. venir a vencer. Y aquí nos dice en Apocalipsis 23, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto está hablando de Satanás, ¿no? Del enemigo. Y bueno, pues sabemos que ese regreso del Señor vendrá, y aquí consideran el Salmo 2, 8 al 9, cuando dice proféticamente, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que, pues, consideran que es un gobierno que no es nada más espiritual, sino un reinado literal del cielo sobre los hombres, ¿no? Así es. Isaías enfatiza el carácter terrenal de este reino, y hay algunas otras referencias proféticas que lo enseñan, ¿no? Como por ejemplo Isaías 42, 4, dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Sí, así es. Aquí bueno, hay muchas partes donde se está hablando de un reinado del Mesías que realmente no podemos ver que ya se haya hecho o que lo estemos viviendo, ¿verdad? Sino que se le ha dado ahí un concepto más espiritual al asunto. Y entonces este reinado terrenal, ¿cuándo va a ser? Pues precisamente en el milenio, ¿verdad? Esa es la explicación que se está dando. También hay pasajes que afirman que Jesús se va a sentar en el trono de David para gobernar la tierra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la segunda carta del segundo libro de Samuel 7:16 dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le está hablando Dios a David. Y entonces esa descendencia, esa casa, ese heredero, ¿quién es? Pues el Señor Jesús. Pero no se ha sentado todavía en el trono a reinar sobre la Sobre tierra, la tierra. sobre los hombres, ¿verdad? Eso todavía no pasa. Entonces, esto estamos esperando que ocurra en el futuro, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo, y se habla específicamente de este periodo de los 1000 años, de lo que se le llama el milenio, para que se dé un cumplimiento literal a todo este concepto de la profecía, que no está nada más en un libro, está repetido continuamente en el Antiguo Testamento, y después está en Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, así fue anunciado además por el ángel a María, dice Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí otra vez
se está hablando de un reino terrenal, ¿verdad? Aquí no, yo no veo que aquí se esté hablando de algo espiritual, sino que se está hablando de algo terrenal, algo que está hablando del trono de David, de una persona, ¿verdad? No, no sobre algo espiritual. Y la casa de Jacob, la casa de Israel, para siempre. Y este reino no va a tener fin, lo cual no se cumplió en la vida del Señor Jesús cuando estuvo aquí, ¿verdad? También hay referencias muy claras respecto al reinado de Cristo en la tierra. Y tenemos otra referencia que vamos a leer ahorita en Isaías 2, del 1 al 4. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí vemos otro pasaje que nos está hablando de un reinado terrenal que no se ha cumplido y que se cumpliría entonces en este reino milenial que va a ser la culminación, ¿verdad? De este reino de los cielos del cual el Señor Jesús estuvo hablando, en una tierra nueva, en unos cielos nuevos que se van a crear, que van a ser creados por Dios al final de los tiempos. Dice la segunda carta de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces aquí es interesante ver esto, ¿verdad? ¿Qué va a ser de toda la obra de la humanidad, todo lo de las civilizaciones, todo de lo que estamos tan muy orgullosos muchos, ¿verdad? De la obra del hombre, pues todo va a ser quemado, todo va a ser reducido a cenizas y no va a quedar nada, absolutamente nada, más que un recuerdo de algo que alguna vez estuvo, que si lo comparamos con esta tierra nueva y estos cielos nuevos, pues ni siquiera vale la pena mucho reflexionar acerca de esto, ¿no? Así que no creo que muchos lo vayan a extrañar. Cuando se vea la magnificencia de la obra de Dios, pues la obra del hombre se va a ver muy disminuida, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora acerca de la enseñanza del Señor Jesús acerca de la ley, la justicia que es demandada para el reino, ¿no? Para establecer el reino. El Señor predicó acerca del reino. Entonces, en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo predicó por todos los lugares. Dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que las gentes escuchaban su enseñanza y procuraban entender cuáles serían las condiciones para acceder a este reino. A mí lo que me impresiona de esto es maravilloso como dice arrepentíos, o sea, que esa sea, pues ahora sí que la llave para entrar al reino, ¿no? Así es, el O sea, porque estaba yo pensando en los sacrificios, o sea, ¿qué tanto arrepentimiento podía haber de quien llevara pues sus animalitos al sacrificio y pues ya como que cumplía con un requisito, ritual. un ritual, pero qué tanto de verdad en el corazón podría haber arrepentimiento? Yo creo que era como acumular durante todo el año, ¿verdad? Sus pecadillos para llegar con su borreguito, a la Pascua y pues ya, ¿no? Otra vez, Todo. ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta. Y vamos otra vez a acumular, ¿no? Porque no sé qué tanto pudiera haber. Y aquí, pues sí, eso me hizo pensar en lo que realmente es el arrepentimiento.
el volverse verdaderamente, dolerse, el saber que se está mal, el reconocer esta condición humana, cómo la trajo pues el Señor, ¿no? Y desde cómo enseñó acerca de esto para que pudiéramos entrar al reino, porque pues no puede ser de otra manera, No puede ser. ¿no? Tiene que haber pues una conversión y esto pues es precisamente hacer conciencia de nuestra condición de pecado delante de Dios. Y pues esto es algo maravilloso, maravilloso que nos ha traído el Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento enseñaba que solo los justos entrarían al reino, ¿no? O sea, los que son buenos, buenitos. Porque sí, Pero, sí. pues, ¿cómo iban a ser buenos? Bueno, el Salmo 24:3 al 4 nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Así que esta profecía demandaba pues esa confesión, confesar, también nos enseñó eso el Señor, ¿no? La confesión de los pecados directamente para Dios, ¿no? No tenemos necesidad de ir con otra persona a confesarle los pecados y que nos absuelva o que nos perdone otra persona de parte de Dios, sino ir directamente a Sí. la presencia del Señor, ¿no? Que él que sí nos conoce y al que no podemos engañar, pues sí, es el único que que nos puede perdonar y que además nos puede limpiar de esos pecados. No nada más para volver a juntarlos, sino que nos puede quitar la maldad, ¿no? Eso es hermoso, es maravilloso. En el Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pues qué liberación, qué limpieza, qué pureza es poder quitarse el pecado de encima, ¿no? Y poder confesar delante del Señor y recibir el perdón. O sea, eso es algo maravilloso que verdaderamente transforma las vidas, ¿no? Porque no te quedas ahí, sino que vas avanzando y vas aprendiendo pues vas aprendiendo y vas santificándote más cada vez, ¿no? Sí, así es. O sea, todo Ujú. el pecado, la maldad, pues es una carga que tenemos encima y entonces, pues, la confesamos delante de nuestro Dios, nos arrepentimos y entonces descansamos de eso. Ya estamos libres para continuar adelante, para seguir a lo que viene a continuación y no estar nada más en los ciclos, ¿no? Ujú. En los ciclos que te llevaba toda la cuestión ritual, pues nada más lo que estabas haciendo era un ciclo, ¿verdad? Entonces era llevar tu sacrificio, quedaba limpio, ibas acumulando pecados, como dice la esposa, llevas nuevamente tu sacrificio y así te lo ibas llevando año con año. Entonces, no había realmente un cambio y todo estaba estancado en lo mismo. Ahora tenemos la oportunidad de cambiar, de realmente ser libres para seguir adelante en lo que Dios tiene para nuestra vida, lo cual ya es muy, muy liberador. Am, Vamos a ver ahora un poco acerca del nuevo nacimiento, que también está, por supuesto, está presente en el Nuevo Testamento a partir de Juan 3, ¿no? Cuando habla con Nicodemo, pero desde antes ya se estaba hablando de esta situación. Vemos en Ezequiel 36, los versos 26 y 27, dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Qué impresionante, aquí nos está diciendo Dios a través de Ezequiel, lo mismo que después el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Exactamente lo mismo, aquí está hablando de un cambio de un corazón de piedra, que es el que se tenía anteriormente, para tener un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que se puede doler de la maldad. Y además
va a poner dentro de quienes estén teniendo este cambio de corazón, va a poner su espíritu, el espíritu de Dios, para que entonces puedan andar realmente en los estatutos, en los preceptos que Dios tiene. O sea, ¿cómo vamos a poder andar, como dice la esposa, cómo podemos andar bien en el camino bueno si no hemos hecho lo anterior, si no tenemos este cambio de corazón, si no tenemos la guía del Espíritu Santo? Pues es totalmente imposible, no podemos hacerlo. Y de esta manera, pues Dios desde ese tiempo, desde los tiempos de Ezequiel, ya estaba dando las indicaciones, ya estaba diciendo cómo iban a ser las cosas para que pudiéramos tener esta vida nueva. Para entrar al reino, entonces, ¿qué se necesita? Bueno, pues se necesita la justicia. Nada más aquí aclarar un punto, ¿verdad? La justicia de la cual estamos hablando no es la justicia que es dar a todo lo que se merece, no, eso no tiene nada que ver con esta justicia. Aquí se está hablando de declarar justo a una persona, a ese tipo de justicia, ¿verdad? Y esa justicia es como podernos presentar delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y no es que no lo hubiéramos hecho, sino que el Padre nos ve a través de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el pecado. Entonces no nos ve a nosotros directamente, sino que nos ve a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y por eso somos declarados justos, no porque seamos muy buenos, sino porque el Señor Jesús nos ha justificado, ¿verdad? Como en la escuela. Faltas un día, entonces ahí te ponen tu tache en la lista, pero entonces llegas con el justificante del médico o de quien sea, y entonces esa falta se borra, como si hubieras asistido, pero sin embargo no asististe, pero ya esa falta está justificada. Entonces, en ese sentido, esta justicia es necesaria para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Los judíos habían aprendido que para tener esta justicia, la única forma de hacerlo era guardar celosamente la ley. Esa era la enseñanza que ellos tenían, era lo que habían aprendido y era lo que enseñaban a los demás. Pues menuda tarea, porque ¿cuándo vas a cumplir con toda la ley? ¿Verdad? Nunca ha habido una persona que lo haya hecho, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha podido cumplir con la justicia, nadie ha podido cumplir, perdón, con la ley, y por lo tanto nadie se puede considerar justo a través del cumplimiento de la ley, porque todos de alguna manera han fallado. Entonces, pues estaba enseñando algo que era totalmente imposible, que generaba en el mejor de los casos frustración, y en el peor, pues ya no les interesaba, dice, pues de todo el mundo lo voy a hacer. Entonces era una cosa ahí muy terrible la forma en la que tenían, se les presentaba este camino de justicia a la gente común, ¿verdad? Entonces, los fariseos enseñaban que tenían que observar toda la tradición para que entonces pudieran ser considerados descendientes de Abraham y entonces pudieran entrar al reino, porque además recordamos, ¿no? Y esa es la razón por la cual vemos tanta genealogía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo primero que tenías que demostrar es que eras de la línea de descendencia de Abraham. Si no estabas en la línea de descendencia de Abraham, pues ya ni para qué te esforzabas, porque no ibas a entrar. Entonces eso era algo muy terrible, muy tremendo para la gente. Entonces cualquier persona que quisiera llegar, pues simplemente se le cerraban las puertas. Aun cuando vemos, en la palabra está, ¿verdad?, de que si un extranjero vivía entre ellos, pero cumplía con todo el ritual, se podía considerar como uno del pueblo. Pero eso no lo manejaban así en los tiempos del Señor Jesús. Ahí era totalmente cerrada la situación, ¿no? Entonces era algo muy, pues desalentador para cualquier persona que no fuera del linaje de Abraham, ¿verdad? Entonces, todavía vemos que ya después en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento vemos que había muchas personas que judaizaban, ¿verdad? Falsos maestros que enseñaban que
se tenía que cumplir con los requisitos de la ley para poder entrar a la iglesia, para poder tener esta salvación de parte de Dios, lo cual pues contradecía toda la enseñanza. Dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, ya con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya con la revelación dada a los apóstoles, ya con todo esto, todavía se iban al Antiguo Testamento. Y todavía el día de hoy vemos algunas iglesias, por llamar de una manera, en donde se sigue judaizando, en donde se sigue hablando de que se tiene que cumplir la ley. Y nosotros ya somos libres de la ley, ya hemos hablado acerca de esto anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el error principal? Que se apegaban a la ley, aun cuando el autor de esta ley, o el origen de esta ley, Abraham, él había sido justificado por fe, ¿verdad? Entonces, él justificado por fe, pero todos los demás por ley, pues eso no tenía absolutamente ningún sentido, pero así es como se enseñaba en los tiempos del Señor Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, hubo muchas personas que amaban la ley, o sea, se reconoce que la ley es buena, es buena, porque pone esos límites que nos guardan, ¿no? Que guardan de, pues de desagradar a Dios y además de hacernos daño a nosotros mismos principalmente, ¿no? Porque somos los que sufrimos las consecuencias. Y pues esto lo vemos en el Antiguo Testamento, que hay muchos creyentes que amaban y respetaban mucho la ley de Dios. Y este era el sentimiento del autor del Salmo 119, que lo acabamos de leer recientemente. Y sí, en verdad, de verdad, es hermoso luego cuando dice de los habría que ver y estudiar los estatutos, los preceptos, todas estas palabras que nos están hablando como de rectitud, de poner atención a ciertas cosas. Habría que revisar, a mí me intrigó bastante y habla con tanta pasión acerca de esta ley, ¿no? Dice el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y yo dije, ay, voy a meditar en la ley de Dios. Híjole, pues qué difícil. La verdad es que no pude, no pude porque pues me iba por muchas cosas y platicaba yo con el Señor y todo, y yo decía, a ver, Señor, ayúdame a meditar acerca de tu ley, que cómo puedo sentir esta delicia, ¿no? Que dice que la delicia por la ley de Dios, dice el Salmo 119 en el 77, dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y luego el contenido también es dulce. Dice el Salmo 119, 103 al 104, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y esto yo creo que sí lo podemos apreciar Claro que al sí. leer la palabra, porque al estarlo leyendo, o sea, bueno, ahorita en lo que se refiere a los salmos, yo no me puedo detener. O sea, no me puedo detener, o sea, yo me sigo, tenemos que leer una determinada cantidad, no puedo, o no puedo porque es delicioso, porque además es poético, tiene pues tanta pasión y tanto amor a Dios, hay tanta sabiduría en ello, tanta revelación de Dios que verdaderamente es una delicia, ¿no? La palabra de Dios. Sí, así es, y además, no podemos desechar de ninguna manera toda la ley, todo el Antiguo Testamento, sería un grave error, ¿verdad? Hacerlo de esa manera. Incluso el apóstol Pablo en Romanos habla que entonces la ley es mala, no, de ninguna Ujú, manera, ujú, la ley es buena, ujú. definitivamente, nada más que ahora tenemos algo mejor que la ley, ¿verdad?
pero definitivamente no es para algo como para desechar de ninguna manera, y claro que podemos encontrar delicia, por supuesto en salmos, ¿no? Por supuesto es algo muy hermoso, pero incluso en las palabras duras de los profetas en el Antiguo Testamento, en algunas partes, también vas a encontrar, además de ilustración, hasta en los históricos, ¿no? Cuando interviene Dios, pues oye, es algo muy, muy hermoso y que pues se disfruta, ¿no? Ver cómo Dios entra en los momentos más difíciles del pueblo de Israel. Ahí entra Dios, ¿no? Con su poder y con su amor y con su misericordia. Es muy, muy Muy tremendo, tremendo. ¿verdad? Ver esto Ujú, también. ujú. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya se nos acabó el tiempo. Continuamos la próxima semana y nada más para información. Normalmente en el periodo vacacional escolar tomamos por ahí un tiempo de descanso. Entonces, en esta ocasión no lo vamos a hacer porque tuvimos interrupciones, bueno, en Semana Santa y después en mayo tomamos alguna interrupción y después todavía a fines de mayo de junio, volvimos a faltar una clase, entonces no vamos a interrumpir, vamos a tener las clases seguidas, ¿no? Ujú. Para poderle dar continuidad a esto que estamos viendo. Muy bien, bueno, entonces, pues que el Señor los guarde, los bendiga. Vamos a hacer una oración, esposita, por favor. Sí, pues Padre, mm, muchas gracias, Señor, porque pues nos estás mostrando tantas cosas maravillosas, Señor, a través de esto que nos haces meditar, que nos haces recapacitar, Señor, y pues que queremos, Señor, queremos como este salmista, Señor, poder entrar y deleitarnos, Señor, en esa ley que es buena, Señor, que tanto enseñó en el Antiguo Testamento, pero que ahora nosotros teniendo tantas riquezas y tantas cosas maravillosas, Señor, que trajo el Señor Jesús, tanta revelación acerca del reino de los cielos, tanta revelación acerca de esta ley, Señor, y que podamos nosotros deleitarnos en ella, Padre. Te damos tantas gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestro diario caminar y que podamos meditar, Señor, de tu palabra todos los días, todo el tiempo, Señor, que esto va a traer a nuestro corazón, pues ese gozo, esa delicia, Señor, ese deleite, mi Dios, en nuestro paladar, Padre, que sea dulce como la miel. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los guarde, los bendiga. Nos vemos la próxima semana.